Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer unos alfajores al estilo Dos Corazones, fáciles y riquísimos. Quédate ahí para verlos, déjame un like y suscríbete para no perderte ninguna receta. Primero vas a mezclar los secos, que son 200 gramos de harina común 4 ceros, 20 gramos de cacao amargo, que es importante tamizar para que no queden pelotitas, media cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Esto lo vas a mezclar y reservar. Otra opción es tamizar todo junto, que está bueno, y de esa manera ya se mezcla todo. Por otro lado vas a integrar 100 gramos de manteca blanda, en otros países también llamada mantequilla sin sal, y 120 gramos de azúcar impalpable o glass. Si tenés batidora eléctrica podés aprovechar y usarla para integrarlos. Acá le vas a agregar un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla. Volvés a integrar bien. Y por último le agregás los secos. Tranquilamente vas a poder integrar todo con la espátula sin necesidad de usar las manos. Volcás en papel film, lo envolves bien y llevas a la heladera por media hora. No tenés papel film, no pasa nada, podés dejarlo en el bol y taparlo con una bolsita o un paño de cocina. Pasado el tiempo estira la masa a 2 milímetros de espesor aproximadamente. Parece finita, pero cuando la metes al horno crece porque tiene polvo leudante. Y ahora podés utilizar un cortante redondo o, en este caso, para hacerle honor a la golosina, Dos Corazones, voy a usar un corazón. Los vas a ir colocando sobre una plancha con papel manteca o plancha de silicona y los llevas al freezer por unos 20 minutos mientras precalentas el horno a 180 grados centígrados. Esto lo hago así porque al estar congelados, cuando los metemos al horno, mantienen mejor la forma. Y los vamos a hornear por unos 6 minutos. Mientras se enfrían vamos a ir haciendo el relleno. Necesitamos 200 gramos de chocolate blanco, al que le vamos a agregar 60 mililitros de crema de leche, o también conocida como nata para montar, y 1/8 de cucharadita de esencia de banana. No le vayas a poner mucho porque te va a quedar muy fuerte. Mezclas y llevas al microondas en intervalos de 10 segundos. Mejor hacerlo de a pocos segundos porque el chocolate blanco es delicado y no queremos que se queme. Y si no, podés hacerlo a baño María. Una vez así vas a llevarlo a la heladera hasta que tome esta consistencia densa, como podés ver, una media hora más o menos. Y ahora con manga pastelera o cucharita vamos a untar 2 de las 3 tapitas. Los estoy haciendo triple, pero podés hacerlo doble si te gusta más. Los vamos armando y para bañarlos necesitamos 200 gramos de chocolate con leche, que yo derretí en microondas en intervalos de 30 segundos, pero podés hacerlo a baño María si no tenés microondas. Y le vas a agregar, para hacerlo más fluido, 20 mililitros de aceite neutro, que puede ser de girasol o maíz. Mezclas bien y ahora a zambullirlos en el chocolate y con 2 tenedores te ayudás para darlos vuelta y escurrirles el exceso. Los vas a apoyar sobre una placa con papel manteca o plancha de silicona para luego poder despegarlos. Si te aguantás, como siempre digo, van a quedar mucho más ricos a medida que pasen los días. En un tupper hermético guardado en un lugar fresco y seco duran más de una semana. Si te gustó, pone me gusta, compartí, comentá, y si no estás suscrito, hacelo, así vas a tener muchas opciones de recetitas dulce para hacer o que te hagan si las compartís. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.